Hola amigos, aquí estamos una vez más con un mensaje de fe, esperanza y amor de la palabra de Dios para todos ustedes. Hoy tenemos un tema de la Biblia, como siempre, que habla de una cosecha, pero no es una cosecha cualquiera, es la gran cosecha, la última gran cosecha de la historia de la humanidad. Así que, sin más trámites, vamos a empezar con este pequeño reflexión. En su mayor parte lo basé en el libro de Joel, que es un libro profético. Y vamos a ir leyendo algunos versículos salteados. Ustedes, si quieren después leer el capítulo 2 de Joel en la Biblia completo, les digo que no tiene desperdicio. Es totalmente actual y aplicable a lo que estamos viviendo hoy. Dice acá: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se señoreen en ella. Porque ¿qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Este jueves pasado tuvimos una reunión de pastores, donde pastores de todo el país, prácticamente había muchas iglesias representadas. Estuvimos orando por la Argentina y fue muy fuerte la reunión. Y a mí me conmovió esta palabra que dice acá: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Realmente en ese día oramos con llanto, oramos con gemidos, oramos de una manera muy fuerte. Y acá yo veo esto como una condición. Lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Y les pregunto, ¿quiénes son los sacerdotes? La palabra de Dios dice que el Señor nos constituyó en un pueblo de reyes y sacerdotes. El libro de Joel fue escrito en el Viejo Testamento para los sacerdotes antiguos, pero hoy día, leyendo esto, los sacerdotes somos nosotros. Somos las personas que tenemos a Cristo en el corazón. Y a nosotros hoy nos dice el Señor: lloren y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. El Señor nos está pidiendo que clamemos con lágrimas. Y la palabra de Dios sigue diciendo: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. ¿Saben cuál es la palabra que dice la Biblia de título? La versión 60, Reina Valera, tiene un título en este versículo y dice: el Señor tuvo piedad. Yo les hablaba de la reunión del jueves de los pastores. Cuando el pastor Anacondia empieza su oración por la Argentina, hubo como 20 pastores que oraron, pero Carlos terminó prácticamente la reunión con esa oración. Y él empieza, como lo hace en muchas ocasiones, diciendo: piedad, 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 Señor. Y cuando él dijo piedad en ese momento, la primera vez, yo sentí todo el peso, la carga de la palabra de Dios que nos estaba diciendo a nosotros: clamad por piedad, para que el Señor tenga piedad de la Argentina, para que el Señor tenga piedad de cada habitante de la Argentina, que el Señor tenga piedad de su pueblo, que el Señor tenga piedad de sus gobernantes, y que nos arrepintamos de los pecados nacionales, de los pecados personales, de los pecados como iglesia. El Señor nos quiere arrepentidos. Por eso clamamos por piedad.
lo que estábamos viendo en el pasaje anterior, en el versículo 17, es que hay una condición: llorar y pedir perdón. Pero la promesa es que cuando lloramos, que cuando gemimos, que cuando clamamos, el Señor tiene piedad. Y el Señor desata su piedad sobre nuestra tierra, sobre nuestra Argentina. Queridos, hoy el mensaje es para que oremos por nuestra nación. Tenemos que orar. Y vamos a hablar, yo decía que como título le puse la gran cosecha. Así que vamos a hablar de esa gran cosecha ahora. Dice el versículo 23 de Joel, capítulo 2. Ustedes también, hijos de Sión. ¿Quiénes son los hijos de Sión? Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios. Somos los hijos de Sión. Alégrense y gócense en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía como al principio. Fíjense, los hijos de Sión, la iglesia, hoy día la iglesia somos los hijos de Sión. Y nos dice que, hablando de tiempo pasado, nos dio la primera lluvia a su tiempo. Eso ya pasó. Y después dice, y hará descender, tiempo futuro, sobre ustedes lluvia temprana y tardía, como al principio. O sea, de la misma forma como fue la primera lluvia a su tiempo, el Señor va a hacer descender lluvia temprana y tardía. Ya lo vamos a explicar un poquito mejor. Dice el versículo 25, vamos allí. Yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Fíjense, ¿quién envió las plagas? El que envió las plagas fue el Señor. Vivimos quejándonos, pero vivimos corrompiéndonos, vivimos pecando, vivimos envidiando, vivimos deseando lo que tiene el otro, aún dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en el pueblo, los gobernantes, están todos discutiendo a ver quién va a tener más poder y quién va a demostrar mayor fuerza. Y el Señor tiene que mandar algo para que reaccionemos. Pero dice, cuando ustedes clamen, cuando ustedes se arrepientan, cuando pidan perdón, como dice 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces, dice la palabra, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. En este pasaje está prometido que cuando hagamos eso, vamos a tener saciedad. Dice, comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. O sea, hay una promesa para el futuro. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y repite, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Estamos, hermanos, ante lo que hemos llamado, o que llama la Biblia, los últimos tiempos. Realmente este libro de Joel nos muestra el pecado de un pueblo, nos muestra la maldad de todo un pueblo y nos dice que si se arrepienten, que si piden perdón, Dios va a hacer todo esto que está escrito acá. Y fíjense lo que dice el versículo 28 al 32. Después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, ahí estoy yo, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Así que acá se menciona a los hijos, a las hijas, los ancianos, los jóvenes, los siervos, las siervas, o sea, todos.
vamos a recibir en los últimos tiempos un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Y termina ese pasaje diciendo, salteando uno, dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces yo le pregunto a los que están viendo a través del internet, ¿has recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de tu vida? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has pedido perdón a Dios y has aceptado el sacrificio de Jesús en la cruz? Ese derramamiento de sangre que el Señor hizo. Si no lo hiciste, hoy es el tiempo. Hoy es el día. Estamos a tiempo todavía. Vamos a empezar a analizar un poquito más de esto que estamos hablando. En el pueblo de Israel había tres fiestas solemnes. Había más, pero estas tres son las que nos interesan, las más importantes. La primera, la Pascua. La Pascua, Pesaj. En la Pascua, ellos son liberados de la esclavitud donde habían estado 400 años prisioneros en Egipto. Y a través de la sangre de un cordero que se derrama, y ese cordero que tenían que comerlo apresuradamente, y esa sangre que había que poner en los postes de las puertas y en los dinteles, esa sangre hace que el ángel de la muerte pase por las casas del pueblo de Israel y no los mate. Y en la casa de los egipcios, que eran sus opresores, el primogénito de cada familia muere. Incluso de los animales, el primogénito muere. Esa es la fiesta que estaba celebrando Jesús con sus discípulos en la última cena, la Pascua. Tiempo pasado. La segunda fiesta importante, la fiesta de las semanas. Estas fiestas son 7 semanas, 7 por 7, 49. A los 50 días de la Pascua se celebraba la fiesta de la semana y se le llama Pentecostés por 50. 7 semanas después. Y también se le llama la fiesta de los frutos. Son los primeros frutos. Y hay una tercera fiesta, que es la fiesta de las cosechas. Al final, al terminar el año, se hacía la fiesta de las cosechas. Ahora, ¿qué significado tienen estas tres fiestas para nosotros hoy día? Jesús fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que nuestra Pascua no es por la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Nuestra Pascua es por la liberación que Jesús hizo del pecado. Él derramó su sangre, pagó el precio que nosotros debíamos haber pagado y con su sangre nos redimió. Por eso se dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La primer fiesta profética se cumplió en la cruz del Calvario. La segunda fiesta, que es Pentecostés, los primeros frutos surgieron una vez que Jesús resucitó y ascendió al cielo. Nació la iglesia, la primera iglesia cristiana. En el primer mensaje, 3.000 personas aceptaron a Cristo. En el segundo mensaje, 5.000 personas aceptaron a Cristo. Los primeros frutos. Más tarde, todo Asia había sido lleno con la palabra de Dios. Los primeros frutos. Esa es la primera lluvia a su tiempo de que nos hablaba la palabra de Dios. Vieron que el versículo decía que había dos partes. Una que es la primera lluvia a su tiempo, tiempo pasado, y después en tiempo futuro habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esa fiesta de las cosechas al fin del año tiene que ver con la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué función cumple la lluvia temprana y la lluvia tardía? Dice acá, Joel 2:23, lo leímos recién, como al principio. O sea, de la misma manera que en Pentecostés tuvimos los primeros frutos, en los últimos tiempos va a haber una gran cosecha similar
a la de los primeros tiempos. Lo dice acá. Y dice que va a venir cosecha temprana, lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia temprana, según aprendemos no solo de la palabra, sino de cómo funciona la naturaleza, ¿no? La lluvia temprana hace germinar el fruto. Uno trabaja la tierra, uno va sembrando, uno prepara, y hace falta un poco de agua al principio para que eso germine. El otro día mi señora estaba poniendo unas cebollas allí arriba de la mesa y la puso arriba de un jarro con agua. Y ¿saben una cosa? La cebolla empezó a brotar y se hizo una plantita y fue y la puso en la tierra. Pero primero necesitó ponerla en el agua. ¿Por qué? Porque necesitaba la lluvia temprana. Y ella la hizo artificialmente, pero la lluvia temprana hace que germine la planta. Ahora esa planta que va a la tierra necesita ser cuidada, necesita ser protegida. Pero ¿saben una cosa? La lluvia tardía es la que hace madurar a la semilla. Si usted siembra trigo, necesita una lluvia al principio para que brote el trigo. Y después tiene que cuidar las plantitas. Pero cuando llega el último golpe, no tiene que ser en el momento de la cosecha, porque si no el arado no entra en el campo. Tiene que ser antes de la cosecha. Y esa lluvia tardía, cuando cae, hace que el fruto reviente y que la cosecha sea tremenda. Y fíjense que justo que en los últimos tiempos el Señor nos decía, lo vimos recién, en el último tiempo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es la cosecha tardía, esa es la gran cosecha, la lluvia tardía que provoca la gran cosecha. Y el otro día Carlos Anacondia nos decía que una lágrima derramada es un alma ganada. Por eso nos decía, hermanos, tienen que clamar con lágrimas en los ojos, porque una lágrima es un alma, una lágrima es un milagro, una lágrima es una sanidad, una lágrima derramada es un alma liberada. Y el Señor lo que quiere es que liberemos a las personas, que sanemos, que proclamemos milagros, que oremos para que las almas se conviertan, que los ganemos para Cristo. Pero ¿saben una cosa? Si no hay lágrimas derramadas, no hay salvación. Si no hay lágrimas derramadas, no hay sanidad, no hay milagros, no hay liberación. Hay que derramar lágrimas. Por eso el mensaje de hoy dice, clamemos con lágrimas. Perdonen que me emocioné como me emocioné el jueves en la reunión esa. Clamemos con lágrimas y pidámosle al Señor piedad. Piedad, Señor, piedad por las almas que aún no te conocen. Piedad, Señor, piedad. Yo me acuerdo en el año 2002, en febrero del 2002, después de la gran crisis del 2001, vino un profeta, un pastor de Uganda que se llamaba John Mulinde. Este hombre nos enseñó a clamar por Argentina con lágrimas. Él dijo, la puerta de la bendición de Dios está cerrando, queda apenas pocos minutos, tienen que clamar, tienen que orar. Y en aquel momento los pastores empezamos a orar y a juntarnos todos los jueves y orábamos y clamábamos y el Señor nos contestaba. Me acuerdo en ese tiempo orábamos con el diario, poníamos en pantalla el diario, las noticias feas, lo malo que había, que estaba pasando en la Argentina. Y saben una cosa, a la semana siguiente, cuando veníamos el otro jueves, después de haber orado toda esa semana, esa noticia estaba cambiada y veíamos el resultado de la oración semana tras semana. Yo he visto hermanos tirados en el piso horas orando y clamando por Argentina. Hermanos, cuando clamamos con lágrimas, cuando pedimos piedad, la gran cosecha va a venir. Amén. La gran cosecha va a venir.
Hoy proclamamos, Argentina es de Cristo. Amén. Argentina ya es de Amén. Cristo. No importa quién gane las elecciones, no importa quién pierda. Lo importante es que Dios va a tomar el control de la Argentina. Amén. Vamos a clamar con lágrimas por nuestro país. Vamos a clamar con lágrimas para que el Señor levante a quien tenga que levantar y quite a quien tenga que quitar. Y el Señor es fiel y Él lo va a hacer. Amén. Queridos, nos estamos preparando con 40 días de oración y ayuno. El día 14 de noviembre se terminan esos 40 días. Busquen en internet www.oramos.com y van a encontrar allí todos los días un mensaje para orar por Argentina. Y saben una cosa, 3 días después de que se terminan los 40, nosotros vamos a estar aquí en Saavedra, en el Club Estudiantes del Norte, teniendo un encuentro de milagros, esperando recoger la gran cosecha. Ese día estaremos allí todos juntos y vamos a estar predicando la palabra, vamos a estar contándoles testimonios de milagros que nos han sucedido, vamos a estar adorando a nuestro Dios y recogiendo esa cosecha. Amén. Queridos amigos, si usted todavía no ha recibido a Cristo, no se olvide, hoy es el día, ábrale el corazón. Y si usted es de Cristo, entréguele su vida y clame con lágrimas por nuestra Argentina. Querido, que Dios te bendiga, hoy y siempre.